no hay referencias. Pero lo que es importante es que veamos y conforme vayamos avanzando, hagan las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con el estudio que se hizo de la formación específica COLAC. ¿Me puede decir qué características tiene esa formación? Pues creo que es un conglomerado que parte de sus fragmentos son del batolito, bueno, de justamente el batolito que está en el Golfo de México. Creo que es el basamento, que cuando se levantó el punto caliente, pues eso se hizo como un domo y se erosionó, entonces esa cuarcita se depositó. No un domo, sino que en términos domi quiere decir que forma una elevación. Pero lo que es importante es que estos materiales que ven ustedes, eso corresponde a Oaxaca, eso corresponde a Tamaulipas. Es exactamente la misma formación, pero un poco más cerca esta de lo que fue la zona de erosión. No, esta parte. Y efectivamente representa entonces condiciones eminentemente de tipo cratónico. Y esto que justifica el proceso de levantamiento precisamente. ¿Y qué fue lo que se levantó? Pues se levantó todo el centro, incluyendo lo que fue el basamento del Golfo de México. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una evidencia muy clara de que este levantamiento no únicamente afectó el centro del Golfo, sino también la parte continental. ¿De acuerdo? Y este es precisamente lo que correspondería a la justificación del levantamiento regional. ¿De acuerdo? El análisis precisamente meteorológico de estas muestras se inició desde el 2008, ¿sí? Y se terminó en el 2015, vemos aquí, en 2014. Este análisis permitió entonces petrográficamente determinar lo que fueron en la parte de Oaxaca las condiciones de formación de la formación Rosario del conglomerado prieto, que corresponde precisamente a la parte del Liásico. Esta parte que vemos aquí corresponde a la parte del Liásico. Pero recuerden que en la parte superior del Liásico, también en Oaxaca, se encuentra la formación cuarcítica Colac, y aquí está precisamente el lugar que se obtuvo con base en el análisis fotográfico. Eso corresponde entonces a lo que es el cuarzo, pero cuarzo metamórfico, esa parte. Y vean ustedes, esto que vemos acá corresponde a la parte de Huizachal Peregrina. O sea, estamos a más de 1000 kilómetros de distancia. Y ven ustedes también, corresponde a la posición del cuarcito de Acuala, está exactamente corresponde a la parte terminal de donde se encuentra el cuarzo, que es cuarzo metálico. Entonces, más del 90% del cuarzo, tanto efectivamente en algunos guijarros como en fragmentos, corresponde a cuarzo metamórfico. Y esto lo que permitió entonces establecer que en el caso, por ejemplo, del Liásico, el cuarzo que se encuentra en las areniscas correspondientes es un cuarzo que corresponde precisamente a lo que se llama cuarzo ígneo, intrusivo. Y ven ustedes el origen correspondiente a lo que se fue la zona de choque de la parte de Norteamérica con Gondwana en ese tiempo. ¿De acuerdo? Y acá cambia por completo cuando hablamos ya de lo que es la cuarcítica solar, de las edades toarciana y aleniana, vemos aquí. Es decir, que aquí todo esto proviene de la parte correspondiente a lo que fue la parte precámbrica de la zona Grenville, correspondiente precisamente a lo que es el centro actualmente del Golfo de México en esas condiciones. Este levantamiento, entonces, recuerden que tuvo su origen precisamente debido al cambio de dirección de las condiciones tensionales. Esta que vemos aquí correspondió a la parte del Liásico y del Triásico tardío, y esta flecha que está aquí marca la separación de América del Sur de la parte de África. Entonces, por eso es que cambia por completo
la dirección de la deformación. Y en este caso se convierte esto en un proceso de tipo tensional, que si recuerdan, vimos aquí en esa transparencia. Es decir, esto afectó lo que fue el desplazamiento del bloque de Guayacocotla, también el de Tlaxiaco que vemos aquí, junto con lo que fue el desplazamiento de América del Sur en estas condiciones. Esta fue la zona de ruptura en esta parte, aquí en el norte de lo que es Cuba, esa zona, y por aquí entonces comienza a incrementarse lo que es el material atlántico ya en estas condiciones de un ambiente anóxico en esta zona. Y aquí se va a formar la fosa correspondiente a este desplazamiento de estos bloques. Y esto se debe al proceso como este desplazamiento originó el levantamiento de toda esta región, precisamente, dejando libre únicamente la parte de entrada del mar Pacífico, en estas condiciones que vemos aquí. ¿Sí? Y, lógicamente, como les decía, esto está muy bien marcado en lo que son los planos geológicos de México. ¿Sí? Porque se puede ver perfectamente el desplazamiento de lo que son las rocas del Jurásico inferior, tanto en el bloque de Izachal Peregrina como en el de Guayacocotla, en esa zona, y también en la parte de Tlaxiaco. Entonces, este desplazamiento corresponde a esta dirección de compresión y hizo que entonces se levantara para ese tiempo, toda esa zona. ¿Sí? Aquí está la formación de lo que es más bien la fosa del oeste de la península de Florida, en esta parte. Esta fue la zona que permitió la entrada primera de lo que fue el océano Atlántico en esta parte media, en estas condiciones. Con fósiles de afinidad teticiana en esta parte. Dijimos que esta fue la zona inicial de levantamiento, bueno, primero de separación y también de relleno de materiales que son precisamente de una cuenca de tipo anóxico, que fue elevándose, ¿sí? Hasta que alcanzó la zona ya de hundimiento correspondiente a la parte del punto caliente. Se va a ir entonces hundiendo toda esta parte que es lo que actualmente es el centro del Golfo, en estas condiciones, y va entonces a permitir que esta agua vaya entonces a ir desplazándose a lo largo de lo que fue la parte terminal de la parte liásica del avance del mar del Tetis en esta dirección, hasta llegar a la parte del Pacífico, en estas condiciones. Todos estos levantamientos están muy bien marcados, sobre todo, si se recuerdan, por la formación, ¿sí? la formación Caguasas, y también la parte correspondiente en esta parte, ¿sí? en el depósito marginal que vemos aquí en estas condiciones. Esto entonces muestra que son lechos rojos, además muestran claramente que esto se convierte de un mar a una zona eminentemente fluvial en esta parte. Y la parte más importante, o mejor dicho, la evidencia más importante de este levantamiento es la formación de la discordancia que vemos aquí. Esta discordancia que separa lo que es la parte del Liásico, esa zona, de lo que corresponde ya a la parte del Jurásico medio, con las edades bajo Ciano, Batoniano y Caloviano en esa zona. En la parte superior de esta discordancia se tiene entonces lo que fueron grandes depósitos de sal, ¿sí? En esa zona. Pero lo que es muy importante es que recuerden que esto corresponde entonces estructuralmente a lo que es una gran fosa tectónica, un graben completo en esa parte. Pero vean ustedes hasta dónde llega, así hasta la parte donde termina la fosa correspondiente a la parte occidental de Florida, en esas condiciones. Por eso es que cuando se llena aquí esta parte, entonces va a ir avanzando el agua para llegar a esta zona
y va a ir ocupando lo que originalmente fue la parte correspondiente a esto, el Triásico y el Triásico, en estas condiciones. Y después se conecta, como ya dijimos, con la parte ya continental, en esta parte donde dice presal, aquí en esa zona. En esta parte, el ingeniero Ramos lo que hizo fue hacer un estudio de la parte del borde del Golfo de México, en lo que corresponde a la parte del sur de la cuenca de Burgos, toda la cuenca de Tampico-Misantla y la parte de Huehuecotla, que vemos en la parte más al sur. Y él descubre, recuerdan ustedes, que este contacto es un contacto en forma también de una fosa tectónica. Y esto está muy bien marcado por son los datos de petróleos mexicanos, porque se trata de pozos petroleros que marcaron precisamente esta zona en sus tres unidades. Esta que vemos aquí, abajo, que corresponde a la parte del Triásico, que corresponde a la secuencia presal en estas condiciones, que corresponde al Triásico, y esta parte que vemos aquí ya sería la parte del basamento en esa zona. Aquí está precisamente esta continuación, que es realmente se da Zapotelillo, en estas condiciones, en donde se encuentran las tres unidades que acabamos de ver, la parte del Triásico, que es aquí en color azul. Luego viene la parte del levantamiento correspondiente, que corresponde a los lechos rojos de la formación cuarcítica Caguasca, en estas condiciones. Y finalmente en color azul, tenemos aquí ya la entrada de lo que fue, más bien, la parte final del levantamiento y el hundimiento que permitió el depósito ya de la parte correspondiente a lo que sería la tercera etapa de la formación del Golfo de México. Eso correspondería ya a la parte correspondiente a lo que sería Bajociano y Canubiano. Y esto corresponde a la formación Caguasas, que corresponde a esta localidad que vemos aquí, en esa zona. Les recuerdo que estas líneas corresponden a lo que son los pozos perforados por Pemex en estas localidades, que permitieron determinar estos bloques tectónicos. Y en la formación Caguasas, que últimamente ya se decidió que es edad alviniana principalmente, se tienen obviamente restos, rollo, polen y esporas de ambiente continental. Estas son las esporas, si quieren ver, todo eso corresponde a lo que son granos de polen, ¿sí? Y les decía que los más importantes son precisamente estos que vemos acá, en el sentido de levantamiento, porque corresponden precisamente a lo que se polen de pináceas, y que esas pináceas generalmente ya desde el Mesozoico ya estaban habituadas a condiciones en montañas altas, y que su distribución en nuestro país, por ejemplo, se encuentra en los pinos que aparecen a los 2000 metros de altitud en las sierras de México. Entonces esto nos indica que al menos el levantamiento de la zona central que acabamos de citar alcanzó esos 2000 metros por arriba del nivel del mar, ¿de acuerdo? Y que entonces en el paso del agua que estamos hace un momento, ¿sí?, llegaría a esta posición. Aquí estaría el grave del ingeniero Ramos, y esto dio origen a que pasara el agua, entonces hasta llegar a lo que sería el Océano Pacífico en esta zona. ¿Sí? Esto corresponde al bloque de Huehuecotla, que, como les dije, está dividido en dos partes: una parte más alta, ¿sí?, siendo grave todavía, una parte más alta hacia el noroeste y una parte más profunda hacia el sureste. Este corredor entonces hispánico se inicia con la entrada de este mar que acabamos de citar, por lo que fue la fosa del occidente de Florida, y luego siguiendo las mismas trazas que había tenido en la última parte de la primera etapa del desarrollo del Golfo de México, ¿de acuerdo? Y que permitió entonces que el mar, aquí ven ustedes el mar Atlántico únicamente. ¿Por qué? Porque precisamente ya la separación definitiva de América del Sur de África se da hasta lo que sería la parte del Jurásico
final, ¿sí? en esta parte, y principios de lo que es el Cretácico, sobre todo en esta zona. Esta parte entonces es lo que hizo la entrada de este mar Atlántico, que si se acuerdan ustedes se convierte en un ambiente completamente anóxico. ¿Por qué? Porque al levantarse esta parte durante la etapa de Doming, ¿sí? ya no pudo pasar este mar, el agua del mar hacia la parte occidental, ¿sí? sino que se quedó hacia la parte marginal de Florida, en esta zona. Y después entonces ya viene lo que es la tercera etapa, cuando comienza a hundirse esta parte, y va entonces a pasar este ambiente primero de tipo anóxico hacia la parte del centro del Golfo, y posiblemente llegó hasta la parte correspondiente a lo que es el borde, con lo que sería la cuenca de Tampico-Misantla. ¿Por qué? Porque ahí en esas localidades de la compañía de Guayacopotla se tiene algo muy importante, se tiene la formación de, ¿cómo se llama? No rosarios, la formación de Santiago, que es precisamente también de color completamente negro. Tiene fósiles, cierto, pero el material es completamente de color oscuro, de tal manera que se considera que corresponde a la parte terminal ya de este mar Euxínico, antes de que se llevara a cabo la conexión de este punto con la parte de Oaxaca que se hace en el momento. Y entonces este mar que ya Euxínico se convierte en un mar, entonces ahora hay limpio, y también en lo que se corresponde a ya oxigenado, porque ya el agua ya podía desplazarse en toda esta dirección. Esto que vemos aquí es sumamente interesante desde el punto de vista de lo que corresponde a lo que fue este océano Atlántico anóxico. ¿Por qué? Porque corresponde a lo que son los yacimientos del Mar del Norte que tenemos aquí en esta parte, en esta zona. Comenzó continuó esta zona anóxica hacia donde está el punto amarillo, que corresponde a la cuenca de París, que también es precisamente el Liásica, y que ya también tenía condiciones también anóxicas, es decir, en condiciones de nula o casi nula circulación. Esta circulación se da entonces cuando ya se comunican, como ya dije hace un momento, la parte de lo que es la fosa del ingeniero López Ramos con la parte de Oaxaca, y llega el agua hasta la parte del Pacífico. Entonces ya hubo circulación en esta parte, y esa circulación permitió además que el agua se oxigenara. Y esto además permitió que se empezaran entonces a aparecer organismos ya de tipo marino en el Jurásico tardío, de grandes dimensiones, como por ejemplo, les dije en la clase pasada, creo, la presencia de cocodrilos marinos, la presencia también de plesiosaurios, como los que tenemos aquí en México, en esta parte, que se encontraron en el Jurásico, creo que es Bosardiano, aquí en la parte de la Sierra Madre Oriental, en esta zona, y que se encontraron además estos mismos géneros de plesiosaurios en la parte norte de lo que es Cuba. Y una de las cosas importantes de esto es que fueron animales muy grandes, que necesitaban entonces ya para ese tiempo del Jurásico tardío condiciones primero ya oxigenantes, ¿sí? Pero además profundas. ¿Por qué? Porque lógicamente ya para entonces el hundimiento del Golfo se había acelerado al disminuir la temperatura correspondiente al punto caliente en estas condiciones. Como consecuencia también aparecen estos organismos que vemos aquí, que son amonites. Esos amonites corresponden ahora a 3 diferentes afinidades. Tenemos aquí el color verde, una afinidad pacífica,
esta roja que vemos aquí, pues acá en esta zona, de afinidad completamente teticiana. Y esta amarilla que corresponde precisamente a lo que son los organismos autóctonos de México, que no únicamente vivieron en la parte oriental de aquí del continente, sino también se han encontrado hacia la parte correspondiente a lo que sería la parte de Europa y el norte de Marruecos, en esa zona. ¿De acuerdo? Entonces son evidencias paleontológicas muy importantes, porque si bien se trata todavía de organismos que tenían aproximadamente unos 10 centímetros de diámetro, estos que vemos aquí están, 7 centímetros, 8 centímetros, 7 centímetros, y 10 centímetros máximo. De cualquier manera, ya estos organismos ya requerían condiciones oxigenantes, pero además un tirante de agua de unos metros de sol. Y esta imagen no la vimos, ¿sí? No recuerdo. ¿Sí la vimos? No, creo que no. Aquí, precisamente, cuando la vi, pensé que no la habíamos visto en la clase pasada, porque son las localidades en donde se encuentran precisamente amonites y se encuentran también lo que son los dinoflagelados, que son organismos marinos, ¿sí? que son excelentes indicadores precisamente de los tiempos del Océano Sanbajoniano en esta parte. Esto corresponde a la localidad de San Cayetano, en Cuba, aquí en esta parte. Y recuerden que en esta incursión de la última etapa del Golfo, por aquí entró el Océano Atlántico del Norte, perdón, no del norte, del Océano Atlántico, en esa parte, en el medio, y fue ocupando la fosa del occidente de Florida, como ustedes vemos aquí, que para ese tiempo estaba aflorando. Esto es importante. ¿Sí? Y al llegar a la zona correspondiente a lo que fue la zona de invasión para el Triásico, se fue hundiendo y fue entonces avanzando este mar en esta dirección y comenzó a formarse, esto también es muy importante, lo que son las cuencas petroleras más ricas del Golfo, que son las de México, y que tienen entonces petróleo que corresponde a la segunda etapa, principalmente que corresponde con este inicio que vemos aquí, de hundimiento de lo que es el bloque correspondiente, debido precisamente a lo que fue el proceso de hundimiento general del Golfo. Aquí está el punto caliente, ¿sí? Y vino entonces también ese hundimiento hacia la parte oriental, pero también hacia el sur. Y aquí está precisamente la localidad del puerto Jicalango 101, aquí, que presenta como característica principal que llegó a perforar toda la parte del Cretácico y Jurásico en esta cuenca, ¿sí? Pero los hechos rojos corresponden a la formación Todos Santos, ¿sí? Esa formación Todos Santos aflora aquí, miren, aquí en el borde continental de lo que da la cuenca del sureste de Pemex, esta parte. O sea que aquí lo tenemos sobre el continente todavía, la formación Todos Santos, y acá la formación Todos Santos se encuentra en la base de todo lo que es el Jurásico medio tardío, correspondiente precisamente a lo que sería el relleno o el llenado de las cuencas petroleras más importantes, que son estas. A ese tiempo recuerden ustedes que esta parte estaba aflorando, eso que vemos aquí, y eso que estaba aquí también estaba aflorando. Y el mar entonces, aquí, conforme se fue hundiendo la cuenca hacia el sureste, fue entonces llenando esta parte, pero también fue llenando la parte correspondiente a la parte antigua del Triásico, de lo que fue el transepto del mar del Triásico, hasta llegar a lo que fue la parte correspondiente, que vimos hace un momento, donde están aquí están, en esta localidad, están estos tres tipos de, aquí, en esta parte, los tres tipos de amonites, ¿sí? Y en la parte del borde de lo que fue el bloque de Guayabocota. Y en aquel tiempo se llevó a cabo el depósito sobre lo que es actualmente la parte del bloque de Chortis, que aquí se encontraba en esta posición,
y originalmente estaba aquí, el borde. Eso nos está indicando que ya para este tiempo, bajo Oceano Batoniano, comienza el proceso de desplazamiento no únicamente del bloque de Texas, sino también de lo que es el bloque occidental de México. Esto es de gran importancia porque nos permite entonces saber que hubo ya una conexión muy bien marcada de este mar Pacífico con el mar Atlántico, una oxigenación de estas aguas también cada vez mayor, y permitió pues que esos organismos ya de grandes dimensiones pudieran ir en esta dirección hasta llegar aquí a los más lejos que se conocen, es en la parte de Cuba. ¿De acuerdo? Y aquí en esta localidad, es la localidad del Pozo Mesita 1, en esta parte, se tiene precisamente lo que son los primeros aquí, con precisamente a esta parte, que sería en esta posición, en donde se encuentran las condiciones ideales para lo que fue el desarrollo ya el llenado de la fosa del ingeniero Ramos, Zapotalí, en esa parte, y también la conexión ya con el Océano Pacífico, que estaba todavía en esa posición. Lo que todavía podemos ver que ha ido desapareciendo desde la parte occidental, conforme la separación conforme se fue llevando ya en el Cretácico la separación de Sudamérica del bloque de Ataca, siguiendo la península de esta zona. Entonces, en esas condiciones se tuvo que llevar a cabo un proceso de levantamiento debido a este desplazamiento que estamos viendo aquí en esta dirección. ¿Sí? Al desplazarse todo este bloque occidental, es esto que estoy marcando aquí, se desplazó hacia la parte noroccidental a una menor velocidad que el bloque de Texas. El bloque de Texas se desplazó a mayor velocidad, ¿de acuerdo? Pero de cualquier manera ya para entonces había este desplazamiento que estamos viendo aquí, que posiblemente dio origen a lo que fue la formación de una cuenca de Macuspana, que se encuentra más o menos en esta parte de aquí, y que vamos a ver posteriormente que tiene características de ruptura, es decir, que este proceso que vemos aquí rompió a esta parte de aquí, se formó una cuenca pequeña que produce principalmente gas en esta parte. Como ven, entonces aquí en esta parte del Mesita 1 ya se tienen evidencias muy claras en lo que es la parte oceana y batoniana de la llegada del mar en esta dirección, ¿sí? Y que llegó a desembocar aquí en esta parte, en el Pacífico. En estas condiciones de la formación Todos Santos es importante que veamos que en la parte continental, ¿qué es esto? Se encuentran principalmente granos de polen y esporas, o sea, material continental, y únicamente el género Paleodinia que vemos aquí, que corresponde a un dinoflagelado marino, precisamente de edad Jurásico medio temprano, esta parte. Y esto que vemos acá corresponde ya a lo que es la parte de la sal carobiana que tenemos. Entonces, si se fijan ustedes aquí, tenemos únicamente dinoflagelados, es decir, marcando las condiciones completamente continentales, y también aquí en la parte correspondiente a lo que sería la edad bajoceana y batoniana, en donde hay la parte correspondiente a los dinoflagelados. Es decir, ya para este tiempo ya había llegado en la parte de la imagen anterior, aquí, y había llegado el mar, al menos hasta aquí, en esta zona. Ya había pasado la parte del Mesita 1, que es esto que está aquí, y ya había llegado a esta zona, marcado por los 3 tipos de amonites que acabo de decir. Y ya vamos al tiempo carboviano, sorbiano, como vimos en la clase pasada, creo que sí vimos esta imagen, ¿verdad? Sí. Entonces aquí ven ustedes ya el desplazamiento muy bien marcado del bloque.
o sea, lo que sería la formación de lo que el piso oceánico ígneo que tiene el Golfo de México, en esa parte. Y el desarrollo de la sal que se ha considerado hasta ahora que en su totalidad el origen de esa entrada del mar en su tercera etapa, y que por procesos precisamente de tipo de insolación, esa agua muy poco somera se fue evaporando para dar origen a enormes depósitos de sal. Pero en algunos casos se tienen más de 5 kilómetros de sal. Y entonces ahí venía ya la pregunta: ¿cómo es posible que se haya tenido tal cantidad de sal en un mar tan estrecho? Comenzando por ahí. Entonces han descubierto últimamente los geoquímicos que probablemente una buena parte de sal en muchos yacimientos de petróleo en zonas de tipo de ruptura provendría de lo que son precisamente lo que se llaman salmueras, es decir, agua salada no de origen precisamente vaporítico, sino agua salada debido a la concentración de sales que vienen precisamente de la parte de la zona de ruptura de un continente, ¿no?, en contacto con lo que sería la parte de la astenosfera. Entonces, esto originaría un cambio en cuanto a las condiciones de generación de la sal. No se descarta el hecho de que haya podido haber habido una buena cantidad de sal de tipo insolación, pero también en la presencia de estas salmueras y depósitos de sal originados por la ruptura que citamos aquí de la formación del piso oceánico, porque esa parte que vemos aquí corresponde precisamente a esa formación del piso oceánico, que separa los dos bloques de la parte del bloque de Texas, que es este que va pasándose hacia la parte del noroeste, y esta es la parte correspondiente fija, que corresponde a la parte de lo que es la península de Yucatán. Como ven, hay una buena cantidad de datos que son algunos de ellos de gran importancia, como serían los fósiles, ¿sí? No únicamente en el sentido de la parte marina que va aquí marcada, que existe hace rato, sino que se ha encontrado además de que existen toda una serie de polen y esporas que marcan lo que sería el borde de este mar inicial de la tercera etapa, y que se han encontrado aún esas polen y esporas en lo que sería la parte de Honduras. Entonces, una vez más, las condiciones continentales pueden ser reconstruidas, no completamente, pero sí con algunos datos a partir del polen y las esporas encontrados. ¿Sí? Si pasamos entonces ya a la parte del Kímer y del Titoniano, entonces vamos a encontrar precisamente algo muy importante, que para ese tiempo entonces aparecen los grandes batolitos occidentales de la parte de Norteamérica, y que están marcando no únicamente lo que corresponde a los batolitos correspondientes a la parte del bloque de Texas, que sería esta zona, sino también a la parte de lo que sería el bloque de México, en la parte de aquí, y también hacia la parte más al sur, en esa parte. Esto es una evidencia muy clara de levantamiento por procesos de subducción. ¿Y qué originó esto? Entonces, originó el levantamiento y el cierre de lo que fue el Golfo de México. Ese cierre del Golfo de México entonces nos está marcando claramente las condiciones de anoxia, que dieron origen, si recuerdan ustedes, a lo que son las formaciones de tipo precisamente generador de petróleo. Y la más famosa de ellas es la formación Pimienta, si recuerdan ustedes, que es la que se considera que dio origen al petróleo de las cuencas del sureste, de las cuencas también de Tampico-Misantla, en estas zonas, y de algunas localidades aquí hacia la parte correspondiente a lo que sería la zona de Tamaulipas, en esta parte. Entonces hay datos que nos permiten establecer esas condiciones eucínicas y la formación aún de que sería la formación jurásica, que de origen a lo que sería el petróleo, o lo que es el petróleo explotado en esa zona. ¿Sí? Y terminó esa etapa cuando en el Cretácico temprano,
¿Por qué? Porque en el Jurásico temprano tenemos precisamente la evidencia muy clara de que ya el Océano Atlántico ya no pasaba, bueno, seguía pasando al Golfo de México, pero ya pasaba directamente por lo que sería el contacto con lo que es el Mar Caribe. Es decir, para ese tiempo ya se había separado Sudamérica de lo que sería el resto. ¿Sí? Y esto permite pues tener la historia de todo el Jurásico correspondiente a estos diferentes datos que acabamos de dar, desde lo que es las formaciones jurásicas que se extendieron desde el Caluviano en esta zona que estaba que está todavía en constante hundimiento, ¿sí? Ya que actualmente se encuentran las condiciones del Jurásico a más de 15 kilómetros de profundidad en la zona más cercana al centro del Golfo, en estas condiciones. Entonces esto nos permite pues ya tener una idea muy clara de que durante el Jurásico se tuvo este Golfo de México con sus zonas productoras, ahora en rocas aún del Cretácico, que lograron llegar a cubrir estas zonas anóxicas que vimos del Jurásico tardío. ¿Tienen preguntas? Yo tengo una. Bueno, usted acaba de hablar sobre la paleografía del Titoniano y ¿De Titoniano. Sí. Y bueno, según el López Ramos, en el Titoniano está el grupo Zuluaga. Entonces, en la paleografía que usted nos menciona, ¿qué papel juega ese grupo? Porque me parece que son como facies, o sea, son varias formaciones, pero todas son facies, pero no son relacionadas. El grupo Zuluaga se encuentra aquí en esta reconstrucción, más o menos en lo que sería el bloque que vemos aquí de Huizachal Peregrina, porque es en donde aflora precisamente en la zona del norte de México todo lo que es el grupo Zuluaga. Entonces sería en esa parte que vemos aquí, que aquí se ve inundada, si te fijas aquí en el Cretácico, aquí también estaría en esa parte, mira, aquí hay hasta fósiles correspondientes, eso que sería la parte del Kimmer, y esto que vemos aquí sería la parte correspondiente al Caluviano y Osordiano. El grupo Zuluaga corresponde precisamente a Osordiano, posiblemente, más bien Osordiano, y eso correspondería a esta parte de aquí, en esta parte. ¿Sí? ¿Tienes otra pregunta? No, gracias. ¿No está bien? ¿O qué es lo que no encaja de acuerdo a lo que leíste? Una vez que hablaba justamente de que también tiene secuencias arrecifales. Sí, pero eso corresponde ya a la parte del Jurásico tardío, porque hay toda una secuencia del grupo Zuluaga que corresponde a la entrada de este mar que vemos aquí, no este, sino que este principalmente, ¿sí? O sea, en lo que es la subcuenca de Burgos, Cabimas y Chihuahua. Aquí, entonces, esta fosa se hunde también. Y entonces entró el mar en esta dirección y fue llenando la fosa, pero se fue extendiendo también hacia la parte de Huizachal Peregrina, en donde se encuentran las facies precisamente de tipo evaporítico y arrecifal del grupo Zuluaga. Y aflora muy bien en lo que es ¿cómo se llama? Se llama el domo de Huizachal, es donde aflora la formación de Huizachal del Triásico, pero también arriba del Triásico y Liásico se tiene lo que sería la parte de lo que es el grupo Zuluaga. ¿Preguntas? Pues tienen ustedes entonces ahora pues, la oportunidad de comparar esto, todo eso que hemos visto con lo anterior. ¿Sí? Todo lo anterior está bastante publicado. ¿Sí? Pero todo eso que acabamos de ver, ¿no? ¿Tienen preguntas? Este desplazamiento que vemos aquí corresponde precisamente a lo que se considera como
la orogenia civil en la parte noroccidental de Norteamérica. Esa parte que es el desplazamiento del bloque de Texas en esta dirección. Y una de las cosas muy importantes es que probablemente la orogenia civil tuvo dos etapas. Una etapa en donde el bloque de Texas podía casi llegar, más bien llegaba hacia el borde de Norteamérica. Pero conforme fue pasando el tiempo, entonces apareció también una zona de subducción, ¿sí? Recientemente en lo que es el norte de Colorado, el cañón de Colorado. Ahí han encontrado precisamente evidencias muy claras de condiciones de subducción que corresponden con precisamente la parte terminal de lo que fue la orogenia civil. Entonces posiblemente ese es el origen debido al desplazamiento del bloque de Texas en dirección hacia el noroeste. ¿Preguntas? No. Bien, entonces vamos a comenzar con la parte del Cretácico en la próxima clase.